Los infantes en el momento en que buscan jugar con sus juguetes favoritos, en lo último que pueden llegar a pensar es en el hecho de que les pueda causar algún daño en el momento de utilizarlos. Y de la misma manera los padres lo que menos quieren es que sus hijos sufran de fuertes lesiones, enfermedades o hasta decesos. No muchos pueden llegar a imaginar cómo es que algunos juguetes son capaces de hacer tanto daño a los pequeños que juegan tranquilamente. Ya sea con figuras, carros a control remoto o hasta simple juegos de mesa son los causantes de que muchos pequeños hayan tenido fuertes problemas al solo querer jugar con sus muñecos. Por estas y más razones es que existen algunos que otros que con el tiempo se fueron retirando del mercado por lo terriblemente peligrosos que fueron en su momento. De estos existen una infinidad, los cuales estamos seguros que los más conocedores ya sabrán de sobra la historia de la mayoría. Pero como siempre decimos, el recordar es volver a vivir, por lo que también es bueno el llegar a ver algunos de esos juguetes que terminaron siendo baneados en su totalidad. Esto por diversos factores, pero que todos resultaban ser peligrosos. Flubber. Hasbro nos otorgaría uno de los juguetes más llamativos en su momento, gracias al impacto que tuvo la película donde salía esta extraña mucosa de color verde. Todos los niños que lograron verlo en la televisión soñaban con tener uno de estos en sus manos, pues en verdad resultaba altamente llamativo y gracioso el personaje. Así como dijimos, Hasbro se encargaría de hacer realidad el sueño de muchos trayendo este inusual juguete, el cual en su inicio no tenía nada de malo para ser honestos, pero con el pasar del tiempo los padres y los expertos se fueron dando cuenta de una cosa realmente peligrosa con este juguete. Al parecer, Flubber podría causarle foliculitis a los niños. Para aquellos que tengan los estudios truncos como nosotros, esto es una infección dolorosa en los folículos pilosos, lo que haría que muchos niños y gente que tuviera uno de estos en su posición terminara con fuertes dolores en las zonas del cuerpo por donde crece pelo. Y vaya que no son muy pocas estas zonas. Ante las innumerables quejas de los padres, Hasbro se vería altamente presionado retirando el juguete del mercado en su totalidad. Tiendas enteras se vieron afectadas ante esto, ya que se les quitaría el personaje de las estanterías. Pero esto no termina aquí, ya que al retirarlo muchos pensaron en que ya no sería un problema, pero estaban demasiado equivocados, ya que Flubber fue incinerado en grandes cantidades por parte de la empresa que lo trajo a la vida real. Lamentablemente no contaban con que al hacer esto, el juguete emanaría un extraño humo negro el cual era nocivo, y muchas de las personas que se encargaron de quemarlo terminaron hospitalizadas, por lo que la mejor opción que tuvo Hasbro para deshacerse de dicho muñeco fue el enterrarlo al mero estilo de los cartuchos de E.T., pero estos no estarían en el desierto de Nuevo México, sino que se dice que los Flubber viven en armonía bajo la tierra en el establecimiento de una de las plantas productoras de Hasbro. Todo esto termina por ser demasiado curioso y llamativo para ser honestos. Sky Rangers. Todos los niños de los 90 soñaban tal vez con el poder tener un carro a control remoto. Este tipo de juguetes eran la sensación y novedad en aquellos años. Pero ¿saben qué era mejor que un carro a control remoto? Un avión con esta función tenía que ser la novedad ante todas las cosas. La capacidad de poder pilotear un mini avión sería lo mejor que nos podemos topar. Pero lastimosamente la gente no contaban con que en el momento en que se nos traerían al mercado, estos mismos terminarían por ser retirados gracias a las grandes consecuencias que nos podían traer el jugar con ellos. Dichas consecuencias no eran nada que se podían dejar a la ligera, y todo porque los aviones de Sky Rangers podían explotarte literalmente en la cara. Para poder jugar con estos, antes tendrías que aventarlos con tu mano para echarlos a volar y de esta manera comenzar a pilotearlos. Pero con lo que la gente no contaba es que algunos modelos saldrían defectuosos y terminaban por explotar. Con esto era más que evidente que las lesiones en los niños que jugaban con sus aviones serían notorias, desde quemaduras, pérdida del oído temporal y ceguera por la explosión. Fueron las consecuencias que muchos tuvieron a la hora de solo querer disfrutar de este juguete a control remoto, por lo que rápidamente se darían comunicados para que las personas que los tuvieran en su posesión dejaran de jugar con él, y de igual manera en el mercado se dejarían de comercializar, ya que no era para nada rentable el tener uno de estos y correr con el riesgo de que en algún punto explotara causándote daños. Creepy Crawlers.
En los años 90 nos pudimos topar con esta especie de laboratorio en el cual podríamos crear nuestros propios bichos e insectos. Esto de goma, evidentemente. Lo único que teníamos que hacer era el poner una serie de mezclas en los moldes y calentarlos en el horno que venía junto con el juguete. Hasta aquí todo bien. No representaba ningún problema, para ser honestos, pues esta versión de juguete sería la que no tendría problemas en el mercado, ya que con anterioridad por allá en los años 60, este mismo sería comercializado, pero evidentemente con sus problemas que lo orillaron a ser retirado. Para empezar, en esta primera versión, el horno donde tendríamos que calentar nuestras mezclas queda expuesto, haciendo que muchos niños de la época sufrieran fuertes quemaduras al tocarlo. De igual manera, muchos de los elementos que venían para realizar los insectos eran tóxicos, por lo que no tenían un gran control. Pero lo realmente preocupante en eso era el aroma que amenaba en ocasiones, pues este era por lo mismo de quemar las sustancias que venían dentro del empaque. El humo que se respiraba terminaba por ser muy tóxico, pero por alguna extraña razón, este mismo tenía un aroma adictivo y agradable, lo que hizo que muchos de los que tuvieron uno de estos en su posesión terminarían por sufrir grandes altercados en su salud, ya que no sabían las consecuencias que era el inhalar estos gases que dejaba en el aire, y solo se concentraban en decir que tenían un aroma muy adictivo. Austin Magic Pistol. Las pistolas de juguete siempre han sido vistas de mala manera. Tal vez haya impulsado mucho más esta mala imagen que se cargan. Y es que no es sorpresa para nadie que en muchas ocasiones los padres les prohíban a sus hijos jugar con este tipo de cosas, gracias a lo que provocó Austin Magic Pistol. Estas funcionaban como un arma de fuego real, ya que si bien sus proyectiles no salían con la fuerza suficiente para atravesar un cuerpo humano, estos tenían otras características que terminaban por ser igual de peligrosas. Tal vez no al grado de acabar con la vida de alguien, pero sí con la suficiente fuerza para ocasionarles daños irreparables en el cuerpo. Sus proyectiles eran unas sencillas bolas de ping pong que, para poder salir disparadas, tendría que usar químicos altamente peligrosos. Estos mismos terminaban por ser inflamables y extremadamente peligrosos si se exponían a la piel. Como debemos de estar imaginando, a la hora de jugar con estos, muchos niños disparaban a otros, ocasionándoles quemaduras de segundo grado en el supuesto mejor de los casos, ya que los daños que podrían causar terminaban por ser mucho mayores. De este modo podemos ver cómo en aquellos tiempos el regular la venta de este tipo de juguetes era mucho más difícil, pues no sabemos cómo es que este tipo de artefactos terminaban por pasar los filtros y llegar a ser comercializados. Sencillamente nos dejaba ver cómo es que no se les daba la importancia que requerían. Aún con todo esto, nos sorprende el saber que en algún punto los niños de aquellos años tenían acceso a una posible arma de juego con tan solo comprar una de estas. Gilbert Glass Blowing Set. Los kits que vendían los juguetes Gilbert fueron objetos de polémica de todos los tiempos, ya que en verdad estos no fueron para nada bien pensados y terminaban por perjudicar a los infantes que experimentaban con ellos. Pero en esta ocasión no hablaremos de todos, así que nos decidimos por enfocarnos en el más extraño que nos pudimos topar, ya que en este lo que teníamos que realizar para poder jugar era el moldear pedazos de vidrio para darle la forma que quisiéramos, así como en los videos que tal vez te topas en internet, donde ves cómo es que se hacen los jarrones de este material, entre más cosas. Pues este kit nos enseñaría todo este arte, pero no se pensaría en lo peligroso que podía ser el combinar dicho trabajo con el juguete. Como puedes imaginar, este tipo de cosas tienen que ser algo de sumo cuidado y no cualquier persona lo pueda realizar. Por esto mismo es que era algo ilógico el que un niño llegara a jugar con vidrio caliente, y las consecuencias se vieron al poco tiempo de su venta, pues ahora tendríamos a cientos de jóvenes de la época sufriendo fuertes quemaduras e intoxicación por parte del juguete, sin mencionar que una de las cosas que tenías que hacer era soplar el material en su punto más caliente para poder moldearlo. Esto provocó que la gente se quemara justo en el rostro, trayendo fuertes consecuencias. Esto fue suficiente para que el juguete quedara fuera del mercado y no se volviera a saber nada de este, porque como podemos ver, en la mayoría de juguetes de esta línea volvieron con sus versiones más seguras y mejoradas, pero que lastimosamente jamás regresarían, posiblemente porque en verdad es muy difícil el crear una versión de este que sea segura, o sencillamente porque, para ser honestos, este tipo de juguete no es nada llamativo ante todos los demás que nos podemos topar. Así que con el tiempo muchos lo fueron olvidando, excepto todos aquellos que quedaron marcados, literalmente hablando. Battlestar Galactica Colonial Viper.
Mattel en algún punto nos otorgó una nave espacial de la serie Battlestar Galactica. Dicha nave terminaba por ser muy llamativa gracias a su tan buen diseño. A pesar de la salida de la serie, esta no tuvo el fuerte impacto que a futuro sí tuvo. Esta fue suficiente para sacar unas cuantas figuras de los personajes y sus naves. El problema en todo esto es cuando no piensan bien en las consecuencias que puede tener el crear este tipo de cosas para interactuar con ellos. Pues la nave que estamos analizando en estos momentos tenía la capacidad de disparar pequeños proyectiles de plástico, el cual era más que evidente que no salían con gran fuerza, pero sí podían asesinar a alguien. Esto fue justo lo que le ocurrió a un pequeño niño de 4 años, al cual se le daría a dicha nave. El problema en esto es que los proyectiles eran de un tamaño considerable, el cual si se ingería seguramente este terminaría por asfixiar a alguien. Esto fue lo que le pasó al infante, pues su auto dispararía provocando que se asfixiara y al poco tiempo falleciera. Con esto fue que las naves terminarían siendo sacadas del mercado y no se volvería a comercializar en el futuro. Hannah Montana Pop Star Card Game. Algo extraño el pensar que un simple juego de cartas terminaría siendo retirado por graves problemas. Este es el caso con el juego de cartas de Hannah Montana. En el vinilo nos podíamos topar con un 75% más de plomo del que podemos estar en contacto, por lo que es más que evidente que terminaba por ser un juego de cartas que atentaba contra la salud del consumidor. Con esto es que se optó mejor por retirarlo del mercado, ya que no había manera de solucionar esto, haciendo así que las pérdidas por este juego de cartas fueran muy notorias, ya que en verdad casi nadie pudo comprarlo. Pero resulta muy extraño cómo es que un simple juego pueda resultar tan dañino para la salud. Aquadots. Este simple pero atractivo juguete terminó por ser retirado gracias a que los creadores quisieron ahorrar mucho más en la elaboración de su producto. Te contamos para que entiendas de una manera más clara. En este juguete podrías crear pequeñas figuras al mero estilo de los pixel art, con el hecho de colocar pequeñas bolitas en un molde y después mojarlas. Hasta aquí todo tranquilo, pues esto no es algo que resulte sumamente peligroso o que cause una reacción química fuerte. El problema comienza cuando algunos niños comieron dichas bolitas. En lugar de hacerlas un material seguro, estas optaron por crearlas con unas reacciones químicas que podían ser nocivas para la salud, cosa que así pasó, ya que a la hora de ser consumidas, estas podían causar alucinaciones, y al ser niños los que jugaban con estas cosas, era más que evidente que en algún punto esto terminaría pasando. En Estados Unidos se registraron 2 casos de niños que las comieron y terminaron en coma, por lo que se optó por mejor retirar por completo dicho juguete y no volver a hablar de él. La historia de los juguetes retirados es extremadamente extensa y con esto se nos es casi imposible poner todos los casos en un solo video. Aún así nos gustaría que nos compartieras en los comentarios todos aquellos que conoces y no mencionamos, así que puede que en algún punto estos salgan en una posible parte 2. De momento solo nos queda despedir este video y esperar a vernos nuevamente en el próximo.